¿Qué tal? Saludos. En esta segunda clase vamos a aprender la diferencia entre un método y una función. Teniendo ya nuestro proyecto creado, en el paquete Mi Proyecto vamos a crear una nueva clase. Este se va a llamar clase 2. ¿Sí? Recuerden siempre crear el método principal porque es ahí donde se ejecutan todas las instrucciones. Para poder hacer eso que yo hice, deberían de aprendérselo siempre. ¿Cuál es el orden de las palabras? Public, static, void, main, luego seguido de string, abre y cierro corchetes y luego el nombre llamado. Este nombre puede ser cualquier cosa, por ejemplo C, B. No necesita ser exactamente args, que significa argumentos. Si quieren hacer eso, presionan control, la tecla control y la tecla espacio, y automáticamente les tira todas las opciones posibles que puedan escribir, y aquí es donde se encuentra public static void main. Así como acá me va a marcar error que no pueden existir dos métodos principal. Que hay que dejar claro, punto número 1, que es un método. ¿Sí? Por ejemplo, el método principal, esto es un método, no devuelve un valor, solamente ejecuta instrucciones dentro de su cuerpo. Este es el cuerpo, todo lo que está aquí encerrado entre corchetes. El método no devuelve un valor. Ahora una función sí devuelve valor. Bien, esto es primero lo que hay que aprender a diferenciar entre un método y una función. ¿Cuál es la sintaxis para declarar un método o una función? El tipo la visibilidad seguido de el tipo de dato, lo que es static también se va a aprender después, pero puede ir o no, esto no es necesario. Por el momento solo quiero que se entienda que la visibilidad va primero, segundo el tipo de dato, seguido del nombre que le vamos a colocar al método, a la función, seguido de paréntesis que abre, dentro de los paréntesis y luego paréntesis que cierra. Aquí van los parámetros que recibe una función, seguido de corchetes que abre y corchetes que cierra. Dentro de los corchetes es donde nosotros vamos a establecer las sentencias que va a tener el método o la función. Muy bien, declaremos un método, ¿de acuerdo? Otra cosa que dejaré claro, la visibilidad. La visibilidad se utiliza más cuando utilizamos la programación orientada a objetos. Ahorita solo estamos viendo simplemente métodos, funciones, variables y parámetros. No estamos declarando objetos. Entonces la visibilidad es importante cuando utilizamos objetos. En este caso no es importante porque estamos dentro de una misma clase. La visibilidad puede ser pública, puede ser protegida, puede ser privada. ¿Sí? La visibilidad realmente lo que nos sirve es para venir y delimitar el alcance que puede tener otra clase. Cuando usamos clases, normalmente en una clase hacemos otro uso de otra clase. Al hacer uso de otra clase, la visibilidad nos dice si podemos acceder o no a ciertos atributos que tiene una clase, pero eso después se va a explicar. El tipo de dato
es los que vemos en el video anterior. O sea, existen infinidad, o sea, existen bastantes. Entero, carácter, string, double. También existe el long, el float, el byte, pero esos ustedes los van a investigar ya cuando ustedes los necesiten. El tipo de dato, luego el nombre, que puede ser cualquier nombre. Dentro los parámetros son valores que nosotros le vamos a enviar al método o a la función. La sintaxis de los parámetros es un tipo seguido de un nombre, seguido de, y si queremos declarar más, coma, otra vez tipo, otro nombre, coma, etcétera, etcétera. Ahora, si solo declaramos dos, no necesitamos poner otra coma. Ok, declaremos un método. Primero que nada, la visibilidad seguido del tipo de dato. Ok, habíamos dicho que un método no retorna nada. Por eso, cuando nosotros queremos decir que este método, o sea, se va a convertir en método, porque si se dan cuenta la sintaxis es igual, pero lo que va a hacer que sea un método es que va a ser de tipo vacío, no retorna nada, seguido de el nombre, método 1, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro corchetes, cierro corchetes. Este método no hace absolutamente nada y no recibe ningún parámetro. Yo puedo ahora, bien, cuando el método principal es estático, por ende todos los métodos que yo llame desde el método principal tienen que ser estáticos para que no me cause un problema. También, porque un método es estático, se los explico después, o ustedes investigan. Eso es bastante, no es complejo, pero yo pienso que deberían de aprender primero lo más básico para después pasar a esto. Después vamos a llegar a lo que son objetos, y también se va a ver por qué Java es tan bueno, obviamente, para manejar objetos, o para qué se utiliza realmente los objetos, por qué simplifican tanto el código. Muy bien, ¿qué pasa si no le pongo estático? Ahí me marca un error. Aquí sí. Entonces yo desde el método principal, si yo ejecuto mi clase 2, no hace nada. Muy bien. Entonces en el método 1 yo puedo declarar instrucciones. Por ejemplo, saludar. Hola mundo. ¿Qué sucede acá? El método principal es el primero en ejecutarse. Cuando uno le da ejecutar o correr archivo, cuando se compila, lo primero que busca es el método principal, y dentro del método principal se ejecutan todas las instrucciones en orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el método principal? Que él llama al método 1. Luego se ejecutan las instrucciones del método 1. ¿Y qué hay dentro del método 1? Un saludo, o sea, estoy imprimiendo una cadena, hola mundo. Por eso es que eso es lo que sucede, un hola mundo, ¿sí? Muy bien, este es un método. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le quiero enviar un parámetro? ¿Cuál es la sintaxis? El tipo de dato seguido de un nombre. El tipo de dato, quiero enviar un entero. El tipo de dato seguido del nombre, num1. Quiero enviar otro dato, coma, el tipo de dato seguido de un nombre. Obvio no va a ser el mismo porque es un error. Muy bien. Y como puede verse, ya me está marcando un error. Dice que no existe un método que se llame método 1 y que no reciba parámetros. O sea, este método se llama método 1 y recibe 2 parámetros enteros. Entonces, si yo llamo a método 1, yo necesito mandarle dos datos que sean tipo entero. Por ejemplo, un 3 y un 1. Y todo está bien. Le doy correr. Y está bien. ¿Qué pasa si yo le mando un tipo de dato diferente? Por ejemplo, A si corre, porque Java interpreta lo que son caracteres
como un número o un número como un carácter. O sea, aquí no, aquí sí está bien, porque realmente esta A se vuelve un 97, ¿sí? Pero Java lo hace solo. Ahora bien, si yo le mando una cadena, eso no es imposible volverlo un número, una cadena. Entonces ahí sí ya me dice error, ¿sí? No existe un método que reciba un entero y una cadena. Ahora bien, ¿por qué yo necesito enviar parámetros? Bueno, lo que hacen los métodos y las funciones es simplificar mi código. Por ejemplo, yo quiero venir y sumar estos dos valores. Suma va a ser igual a lo que recibo de número 1 y número 2, ¿sí? Y luego yo quiero imprimir el valor de suma. El valor de la suma es, luego concateno la variable suma que contiene el valor de la suma de las dos variables. ¿Qué pasa si yo llamo a método 1? Me va a sumar 3 y 2 y va a ser el resultado 5. Entonces, ¿qué es lo interesante de tener funciones y métodos que hagan cosas especiales? Es como cuando nosotros tenemos, qué sé yo, una empresa. Tenemos una persona, por lo menos un operario, un contador. Son exactamente, los métodos son así. Ellos ejecutan sentencias o función, o sea, ejecutan sentencias que lo que hacen es dividir el código para hacerlo más simple y más entendible, y obvio, mientras menos código es mucho más rápido el programa. Entonces cada función debería hacer una cosa que se pueda ser reutilizada muchas veces. Por ejemplo, el método 1 recibe una suma, recibe dos enteros o dos números y los suma e imprime la suma. Yo quiero hacer otra vez otra suma entre 13 y 22. Se hace. Aquí van a haber dos sumas. Primero va a sumar 3 más 2. Llamo a método 1, le paso el 3 y el 2, lo recibe acá. Luego viene, los suma y los guarda en la variable suma, y luego dice el valor de suma es 3 más 2 son 5. Luego el método principal vuelve a regresar porque él viene y ejecuta esto. Y obvio que viene, llama, ejecuta esto, pero tiene que seguir ejecutando hasta llegar al final. Luego vuelve a llamar al método 1 y le envía dos números, 13 y 22. El método 1, como ya se sabe, su cuerpo lo que hace es recibir esos dos valores, 13 y 22, los suma, los pone en la variable suma y luego imprime lo que tiene suma. Entonces, muy bien, puede verse la utilidad de las funciones. Lo que hacen es encapsular, por decirlo así, es venir y ser un tipo genérico. O sea, son instrucciones que deberían de ser reutilizables para que nuestro código sea más simple. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer dos sumas? Por ejemplo, en el método principal, ¿cómo sería? Esas dos sumas que yo hice con esas dos llamadas, puede notarse que acá suma 1, suma 2, ¿sí? Para yo sumar dos números acá, se puede ver cómo afecta el no utilizar un método que haga lo mismo. Aquí he utilizado 4 líneas. Ustedes dirán que es algo simple, pero no para cuando se hace un programa de, por ejemplo, una aplicación móvil. Mientras más código es más lento. Mientras más lento, un usuario no lo va a querer usar. Ustedes bajan una aplicación que es lenta o se traba o no les parece algo rápido, la dejan de usar. Por eso es muy importante programar bien, no solo saber programar. El programar se basa en ser lo más sencillo y lo más eficiente para que el programa sea muy rápido. Entonces, aquí, si queríamos hacer lo mismo que hace el método 1, ¿sí?, tuvimos que haber declarado, no tomemos en cuenta las líneas en blanco, 4 líneas.
4 líneas, que nos hubiera tomado lo mismo en 2 líneas, mandarle el 13 y el 12 y el 13 a método 1 y mandarle el 1 y el 2 a método 1. Aquí va a imprimir método 1, ¿sí? Esto es lo de método 1 y esto es lo demás de estas 4 líneas, ¿sí? Entonces puede darse cuenta que 2 líneas, o sea, aquí va a ir creciendo en un factor de 2, ¿sí? Si yo quiero volver a hacer otra suma, se incrementa a 2. O sea, siempre voy a tener el doble de líneas de lo que hubiera tenido utilizando un método que me va a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí estoy ahorrando espacio, estoy ahorrando o que sea más entendible mi código, ¿sí? Muy bien. Entonces, para eso sirven los métodos. No es que solo hay que usarlos porque sí, hay que saber usarlos. Son como nuestros trabajadores que van a ejecutar una tarea específica para que nuestro código sea muy simple. Muy bien, ahora vamos con una función. Una función que quede claro que el nombre no tiene nada que ver. Incluso yo le puedo poner función 1. ¿Sí? Aquí tengo que cambiarlo también, ¿va? Y que eso no afecta en nada, o sea, esto solo es un nombre, pero para que se entienda yo he puesto método 1. No tiene nada que ver con que sea una función o un método el nombre. Lo que define es el tipo de dato. Si es void es un método, si es diferente a void es una función. Muy bien, ahora declaremos una función. Copiemos el mismo código porque es la misma sintaxis, lo único que va a cambiar es el tipo de dato. Ahora nosotros queremos que se retorne un entero. El nombre obviamente tiene que cambiar, ¿va? Función 1. Esta función, aquí está simple. Lo primero que Java interpreta es un error. Dice que como es una función, tiene que tener al final de su código o lugar donde podría terminar la función, es que hay que retornar un valor que sea igual al tipo de dato que se le definió. Por ejemplo, yo definí que va a retornar un entero, entonces me tiene que retornar un entero. Y ahora se desapareció el error. Puedo retornar un entero explícitamente o implícitamente. Por ejemplo, 1 sea igual a 100 y luego hacer uso de la variable. Y en vez de retornar un 12, retorno lo que está en un 1, pero como es del mismo tipo, es entero, y alguien quiere que yo retorne un entero, todo está bien. Ejecutemos y va a imprimirlo del método. Esto todo está normal. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve una función? Una función lo que me define es que ejecuta sentencias y me devuelve un valor. Ahora, ¿qué tal si función 1 lo que va a hacer es una multiplicación? Va a recibir 2 números, ¿sí? Vamos a declarar una variable que se llama multiplica y va a multiplicar los 2 parámetros que recibe, número 1 por número 2. Al final yo quiero que me retorne lo que está en la variable llamada multiplica. Entonces podemos hacer uso, si queremos comentar código solo escribimos 2 barras así, y entonces eso ya lo toma como un comentario y ya no lo ejecuta, ¿ve? No pasa nada, no existe código ahí. Entonces hagamos uso de función 1. Podemos decir función 1 va a ser igual a la multiplicación de 12 por 12. Le estoy llamando función 1 y quiero que me multiplique esos 2 valores. No pasó nada. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo lo guardo en una variable? Y luego imprimo lo que está en esa variable. Sí, esto es una multiplicación más la variable num1. Llamé a función 1. Recibe 12 y 12
los multiplica 12 por 12, se lo asigna a la variable multiplica y retorno multiplica. Hasta aquí hemos llegado en este pedazo. Luego, cuando ya ejecutó esto, lo que devolvió se lo asigna al número 1 y se declara la variable con el valor de la multiplicación de 12 por 12. Y finalmente imprimo lo que hay en variable num1, que es la multiplicación de 12 por 12, que es igual a 144. Así funciona el flujo. Ahora, una vez más despacio, llamo a función 1 y le mando dos enteros, que son los valores que puede recibir, que son del mismo tipo. Llega acá, recibe sus dos parámetros, hace referencia a ellos, multiplican los número 1 por número 2, los asigna a la variable multiplica y retorna la multiplicación. Esta multiplicación es un número, 144. Todo esto se vuelve un número que se le asigna 1. Al final yo vengo e imprimo 1. Para más cómodo, si no necesito esa multiplicación para después, yo simplemente en vez de colocar 1, puedo colocar la llamada a la función con los valores, y eso simplifica más mi código. Lo mismo, pero con una línea menos. Como les digo, cada vez, mientras más sencillo el código, mucho mejor. ¿Sí? Ahora bien, ahora hagamos algo interesante. ¿Qué tal si multiplicamos acá? Para ya no estar llamando varias veces. Entonces, el valor de la suma es suma. El valor de la multiplicación es lo que recibimos. En vez de 12 y 12, nosotros vamos a colocar los parámetros que recibe. 1 y num 2. Entonces ya no necesitamos, solo lo llamamos una vez en método 1. Ahora, ¿qué va a pasar? Aparte de imprimirme la suma, me va a imprimir la multiplicación. Muy bien. Llamo a método 1, 12 y 13. Método 1 recibe el 12 y el 13. 12 más 13 se guarda en suma, que son 25. El valor de la suma es 25, aquí está el mensaje. Luego se imprime el valor de la multiplicación es, pero antes de imprimir esto se tiene que llamar a función 1. Función 1 recibe los valores que había recibido método 1, que son 12 y 13. Se los manda a función 1 lo recibe y multiplica 12 por 13, que me da 156. Luego retorna este valor y ya en vez de función 1 va a tener un valor entero, que va a ser 156. De nuevo, llamo a método 1 con un número 1 y un número 2. Lo recibe, suma 1 más 2, 3. Luego llama a función 1 y le manda 1 y 2. 2 por 1, 2. Lo retorna y lo recibe acá y luego lo multiplica. La suma es 3 y la suma es 2. Y por último, 11 y 22. 11 más 22 serían 30, 33. Y luego los multiplica. 11 por 22 y da 2, 42. Como se puede ver acá, siempre es muy simple. En 3 líneas he hecho la multiplicación y me lo he ahorrado. Si me quiero ahorrar más líneas, puedo hacerlo mucho más sencillo, pero que siempre y cuando yo lo entienda, es retorno de una vez. La multiplicación y funciona exactamente igual, ¿sí? Muy bien, y si me quiero simplificar más, en vez de declarar la variable suma, yo puedo venir y sumarlo acá. Recuerden que siempre hay que, con jerarquía, hay que encerrar la suma para que no lo detecte como una concatenación, y da lo mismo. Mientras menos línea, mucho mejor, y es muy entendible. Lo que pasa es que cuando se empieza a programar no es tan fácil entenderlo, pero lo que tienen que hacer es, pueden venir y hacerlo en papel. Llamo a método 1, le paso los dos valores, lo recibo, luego va a sumar número 1 y número 2, luego va a venir y va a imprimir el valor de la multiplicación es, pero antes va a llamar a función 1, le
va a mandar los valores que recibió acá, que serían 12 y 13. Él viene, los recibe, los multiplica y los vuelve a regresar. Y ahora ya aquí es un valor entero, que es 12 por 13. Y ya puedo imprimir el valor. Sencillo. Entonces, esta es la diferencia entre un método y una función. Un método no retorna nada, es de tipo vacío. Y una función es de tipo diferente a vacío. Por ejemplo, yo podría venir y declarar que me devuelva una cadena, que me devuelva saludos a todos. El nombre se va a llamar cadena, y yo puedo venir e imprimir lo que la función cadena me devuelve. Recibe dos parámetros, pero no necesito parámetros, se los puedo quitar, porque no los voy a utilizar. Entonces así ya solo llamo. La llamada de un método, de una función, siempre es el nombre, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Pero dentro de los paréntesis van los parámetros separados por comas, dependiendo del tipo de dato. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no recibió nada, así como acá recibe dos variables tipo entero y van separados por coma. Entonces aquí, saludos a todos. Hizo todo lo que hace acá. Y de último, imprime lo que la función cadena devuelve, que devuelve una cadena string. Retorna un string y el string ya está aquí. Saludos a todos, y luego lo imprime. ¿Sí? Entonces espero les haya quedado claro. Solo pueden ir cambiando aquí, por ejemplo, en vez de que sea un string puede ser un char, y lo que voy a mandar es ahora a X, por ejemplo, y me va a imprimir ahora X. ¿Sí? O puedo devolver un booleano, y en vez de devolver aquí una X puedo devolver un true y me va a imprimir true. O puede ser un false, o puede ser un double, que va a ser un tipo de dato decimal, y ahora me va a imprimir 1.23. ¿Sí? Saludos.